Bueno, vamos a preparar las mangas de nuestra camisa. Acá tenemos el molde. Nosotros tenemos la espalda, la delantera. Al ser una tela plana vamos a tener diferencia de lo que son las sisas. Vamos a tener dos rectangulitos que van a ser los puños, y después voy a tener el pedacito para armar lo que sería el cruce de nuestra camisa. Yo acá va del lado de la espalda, y aproximadamente en la mitad de lo que sería nuestra manga de la espalda se hace un corte. En ese corte nosotros vamos a preparar lo que son las carteritas de las camisas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? De esta forma. Del lado nosotros tenemos así, yo estoy viendo la tela del revés, voy a poner las dos del derecho, los derechos hacia arriba, y estos cuadraditos que son de 6 centímetros de ancho por 14 los voy a acomodar en este corte que hice de unos 10 centímetros. Esta tirita va a ser más larga porque es la que va a formar el dibujito arriba de la chompa, arriba de la cartera, perdón. Entonces acá, ¿cómo lo voy a preparar? Voy a ponerlo del lado más grande de nuestra manga, apoyo por debajo esta tirita y la voy a llevar para coser. ¿Ven? Ahí, costura recta. A piecito de máquina vamos a coser todo este caminito hasta acá, ¿sí? 1 centímetro antes de lo que sería ahí el tajito que yo hice, hasta ahí. Lo mismo la otra, estaba en el otro sentido, apoyo derecho de la tirita por el revés de la manga y hago coincidir ahí nuestra costura. ¿Sí? Las dos telas vamos a coserlas ahí, 1 centímetro menos que el final de nuestro tajito, y todo hacia abajo. Ahí vamos a la máquina. Bueno, como dijimos antes, nosotros cosimos todo ese costadito, esa tirita, y cosimos 1 centímetrito más arriba que nuestro tajo, ¿sí? Ahí le voy a hacer un pequeño piquetito en B, uno para allá y el otro para acá, ¿sí? Chiquito, no muy grande, se ve de los dos lados. Hago un piquetito para ahí y hago un piquetito para acá, ¿sí? Ahora, este pedacito, que es el que no tiene la tirita, lo vamos a coser haciendo 2 vueltas muy pequeñitas para este lado, ¿sí? Ven que ahí ese tajito lo que me permite es hacer ese doblez bien chiquitito, ¿sí? Muy bien. Preparo este lado, pongo del revés, doblo una vez muy chiquito, otra vez muy chiquito, y le ponemos alfileres. Ahí y acá. ¿Sí? Vamos a la máquina, vamos a coser eso. Acá ponemos toda la telita para adentro, me apoyo ahí donde había puesto el alfiler, lo saco porque lo tengo en el mismo sentido de la aguja y voy a coser bien por el bordecito que doblé. Saco el alfiler y hacemos el otro. Bueno, ya tenemos cosido ese pedacito chiquitito. Ahora esta tirita que cosimos recién la vamos a traer hacia el derecho de nuestra manga. Ahí está. Entonces vamos a doblar
1 centímetro de nuestra tirita y la vamos a apoyar justo donde está la costura, donde la unimos a la manga, tapándola, que no se vea. ¿Sí? Vamos a ponerle alfilercitos en todo ese caminito. ¿Ven? Ahí. Ven que acá tengo el resto de la tirita arriba. Llego hasta donde cosí. Justito, justito. Ahí. Que esto quede bien, bien derechito. ¿Estamos? Ahí está. Con la parte de acá arriba vamos a armar el famoso cuadradito que vienen en las camisas. Entonces, cortamos los hilitos que nos molestan. Doblamos también la parte de ahí adentro. Ahí. Ahí, ven que está todo derechito hasta arriba. Y después acá arriba doblamos 1 centímetro hacia adentro. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Hasta acá es donde yo tengo la abertura, es decir que yo voy a hacer un rectángulo o un cuadrado, según como nos haya quedado. Ahí. Voy a venir cosiendo por la máquina desde este bordecito. Voy a subir, voy a cruzar, voy a bajar y voy a cerrar. Entonces ahí me va a quedar preparado lo que sería la carterita de nuestra manga. ¿Sí? Muy bien, vamos a la máquina. Bueno, ahí estamos. Acá emparejo esta puntita que me había quedado un poquitín más chiquita. Voy a venir, como estamos haciendo todo, se dieron cuenta que en la camisa las costuras son, los pespuntes son muy finitos. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta carterita en este momento antes de cerrar toda la manga o de ponerla en la camisa? Porque como verán es más sencillo trabajarlo en plano. Ahí. Levanto la patita, doy la vuelta. Ahí atenta que me quede adentro, bien prolijita. Una puntadita más. Bajo hasta donde teníamos el alfiler que pusimos la traba. Ahí. Volvemos a clavar. Volvemos a girar. Sacamos este alfiler porque está en la misma dirección de costura. Y ahí hacemos una traquecita. Si queremos acá, le podemos hacer, como habitualmente hacen, un pespuntecito en forma de cruz para que termine la tirita de nuestra manga. ¿Ven? Así nos quedó la tirita de nuestra manga. Hacemos la otra y nos vamos a la mesa a poner las mangas al cuerpo. ¿Sí? Una vez que coincidí el centro de la manga con el centro del cuerpo, me voy al extremo. Pongo alfileres, todo desde acá arriba, haciendo coincidir la manga con el cuerpo. Subo la telita de la manga, la hago coincidir con la de la sisa. Ahí me coincidió todo. Hago lo mismo con la otra manga del otro ladito. Coso con una costura recta y al ladito le paso el sulfilado o el overlock. Bueno, una vez que alfileteamos toda la manga, venimos a coser a la máquina. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede traer la manga? Que nos sobremanga en algún momento del recorrido.
Entonces lo más importante es que hayamos alfileteado todo parejito y ahí venimos. Como les digo yo, si podemos, vamos pasando despacito por donde están los alfileres. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Listo. Cosimos las mangas. Le vamos a pasar el overlock y después vamos a cerrar lo que son las mangas y los laterales para coser los puños de nuestra camisa. Bueno, nosotros acá ya tenemos toda la camisa cerrada, ¿sí? La manga, todo el costadito, y vamos a poner el puño de nuestra camisa. Acá tenemos, bueno, unos hilitos. Vamos a tomar uno de estos pedacitos que eran el puño y vamos a ponerlos por adentro, enfrentando el revés de la manga con el derecho de la tela de nuestro puño. Acá le vamos a dejar 1 centímetro de costura para después coserlo y cerrar el puño. Venimos dando toda la vueltita, metemos toda esa tela adentro y acá en el otro extremo también tengo que dejar 1 centímetro de costura. Vamos a poner por adentro el alfiler. Acá vamos a ir viendo que nos va a sobrar de la manga tela porque le vamos a hacer las pincitas que habitualmente llevan nuestras camisas. Entonces, del lado que no tenemos la carterita, vamos a ir haciendo coincidir las dos telas, ¿sí? Acá ven que me está sobrando. Y acá, cuando voy llegando a lo que es la carterita que armé, es donde voy a armar esta pinza. Doblo esa telita que me sobró, ¿ven? Y la pincho. Vamos a ir a la máquina y vamos a coser toda esa costura. Voy a preparar la otra manga y ya vamos a la máquina. Entonces, otra vez así lo repasamos. Ponemos por el revés de nuestra tela de la manga el derecho de lo que va a ser nuestro puño. Dejamos ahí 1 centímetro de diferencia. Hacemos entrar toda esa tela a nuestra manga y vamos a unir el otro extremo dejando también 1 centímetro de costura. Como voy a coser por el lado de adentro, voy a poner los alfileres del lado de adentro. Ahí hago coincidir desde el lado donde no tenemos la carterita hacia el lado que sí tenemos la carterita. Pongo unos alfileres, acá es donde me encuentro la tela que sobra. Entonces, vamos a venir con la otra manguita de ejemplo y vamos a ver dónde está hecha nuestra pinza. Entonces, esta telita que fue sobrando, ¿sí? La doblo e intento que me queden los dos a la misma altura. De la carterita hacia lo que es la tablita, la misma altura. Pongo un alfilercito ahí y me voy a la máquina a coser. Ahí, pie de máquina siempre. Hago un pequeño atraquecito cuando empiezo y doy toda la vuelta. Ahí atrajecito. Coso el otro lado también de la misma forma. Y ahora
acá mismo en la máquina les voy a mostrar cómo tendríamos que seguir. Vamos a ver del lado derecho del puño que nosotros cosimos y vamos a doblarlo sobre sí mismo. ¿Ven? Doblo ahí y vamos a coser con una costura recta acá. ¿Sí? Ahí mismo coso y del otro lado lo mismo. Doblo mi puño sobre sí mismo, derecho con derecho, hago coincidir ahí abajo y voy a coser 2 costuritas rectas. Serían el tope de mis puños. Ahí. Vengo acá. Acá no tengo que llegar a la tela de abajo, tengo que ir como milimétricamente. Ahí ya está un lado. Voy por el otro lado. Ahí. Hago el traquecito. Muy bien. Saco estos alfilercitos y hago lo mismo del otro lado, ¿ven? Ahora vamos a ir a la mesa y vamos a preparar para terminar el puño. Bueno, acá, así como les mostré que doblábamos sobre sí mismos el puño y lo cosíamos, ahora vamos a dar vuelta esa costurita que hicimos recién. Acá ven que yo me pasé en esa costurita, ahora la voy a descoser. Doblo de este ladito, ¿sí? Y acá voy a armar el puño por el derecho de nuestra camisa, ¿sí? Hago lo mismo en este otro lado, doblo, de este otro lado, doblo, y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, llevamos el doblez hacia un lado y vuelvo a doblar sobre sí mismo. Ahí está, doblo parejito y lo enfrento. Ahí va, ¿ven? Ahí se armó prolijito el doblez de nuestro puño. Y pongo un alfiler. ¿Sí? Voy al otro extremo, le saco los hilitos que me encuentro en el camino. Voy desde este lado. Doblo como hicimos con la tirita de la camisa. Vuelvo a doblar sobre sí mismo. Ya me fijo que me haya quedado bien la puntita. Pongo un alfilercito acá y voy a hacer lo mismo que hice con el cuello. Voy a ir doblando 1 centímetro de costura y voy a apoyarlo sobre la costura que hice recién. ¿Sí? Ahí doblo ese centímetro de costura y lo apoyo sobre la costura que hicimos recién. Doblo, pongo varios alfileres, ahí, ahí, ¿sí? Voy de este lado, doblo los dos, doblo ahí para que me quede bien prolijito. Pongo un alfilercito. Voy al otro lado. Acá es donde me pasé en la costura, así que voy a descoser un poquitito. Ahí está. ¿Sí? Doblo. Doblo y vengo sobre la manga. Pongo alfilercito ahí y voy a hacer lo mismo que hicimos antes. Doblo 1 centímetro y lo apoyo sobre la costura que hicimos recién. Ahí.
Este es un trayecto más cortito, así que va a ser un poco más fácil. No vamos a necesitar tantos alfileres. Hay otro. Ahora nos vamos a ir a la máquina a coser. Para coser esta parte de la camisa nos va a convenir tener la manga del revés, ¿sí? Nosotros vamos a coser por el derecho, pero la manga, la camisa va a estar del revés, ¿sí? Doy vuelta y me voy a la máquina. Bueno, la camisa del revés, ven que acá tengo la costura, pero vamos a coser por donde nosotros le pusimos los alfileres, que es el derecho de nuestra prenda. Entonces ahí sostenemos los hilitos para atrás, hacemos un atraquecito y también vamos a coser bien por el borde, por el mismo criterio que dijimos antes. Si nosotros cosemos a pie de máquina, puede pasar que la tela que doblamos no se cosa y después se nos va a zafar la tela. Acá si queremos le hacemos pespunte dando toda la vueltita, como hicimos en el cuello, para que nos quede armadito el puño. Bueno, acá vemos terminado lo que sería la carterita y el puño de nuestra camisa, ¿sí? Yo no le pasé pespunte acá a la parte de lo que es el puño porque a mí no me gusta, pero ustedes tranquilamente pueden darle toda esa vueltita como hicieron en el bordecito del cuello de la camisa. Bueno, para terminar la camisa lo que vamos a tener en cuenta es armar lo que sería el ruedo. Entonces yo voy a hacer coincidir la tirilla, que es donde está el primer botoncito. Voy a ir parejito con los dos delanteros de mi camisa y voy a ver acá que me lleguen parejitos los dos lados. Entonces ahí le voy a hacer dos vueltitas muy pequeñas a uno de esos lados y del otro lado también dos vueltitas muy pequeñas, ¿sí? Intentando coincidir ahí, que esas dos vueltitas coincidan en nuestro largo del ruedo. Después lo que vamos a hacer es, si quieren, poner alfileres en todo el recorrido, dando ahí dos vueltitas, poniendo alfileres, o si no directamente en la máquina. Yo voy a ir directamente a la máquina, ¿sí? Vamos a empezar por este lado, así que el alfiler lo ponemos en este sentido, así lo vamos sacando a medida que avanzamos. Acá ya en la máquina ponemos ahí el bordecito de nuestro ruedo, hacemos un par de puntaditas para adelante, unos para atrás, y ahí vamos a ir armando el ruedito. Doblo dos veces la misma cantidad de tela. Esta camisa tiene un ruedo con un poquito de forma, entonces yo voy a tener que ir armando esa formita a medida que voy avanzando. Si les cuesta mucho hacerlo así, dos veces el ruedito, lo que pueden hacer es pasarle una vez un zigzag u overlock y después hacerle el dobladillito simple de una sola vuelta. ¿Ven? Voy generando acá la formita y con un alfiler voy a ir sosteniendo la forma. Ahí doblo dos veces, son tramitos cortos. Ahí me ayudo que tengo la unión ahí del lateral delantero y la espalda. Acá ven que vuelvo a tener una curvita, ayudo a armar esa forma, ahí sostengo con un alfilercito estos hilitos que se está deshilachando, los voy sacando para que no me molesten en todo el camino.
Acá ya casi llegué a la mitad de la espalda. Acá le saco esos hilitos. Acá vuelvo a tener una curvita, así que ayudo ahí. Doblo 2 veces. Acá voy a tener un poquito con el alfiler. Ahí. Dos vueltitas. Acá en donde tenemos el lateral de nuevo está gordito, entonces nos ayudamos. Acá viene otra vez la curvita, entonces ayudamos. Ahí el alfiler a mano. De acá ya me encontré con el alfiler del final, así que ahí ayudo a que esto se quede ahí. Meto la telita para adentro, mantengo un poquito ahí con el alfiler. Este lo puse en el otro sentido, así que lo saco y ahí me voy ayudando con el alfiler. Ahí, que se está por escapar. Sostengo. Y ahí terminé mi ruedito. Vamos a preparar para hacer los ojales. Bueno, acá para preparar los ojales yo voy a tener en cuenta que voy a usar esta medida de botón, ¿sí? Entonces voy a hacerlos en la máquina de un solo paso, lo voy a acomodar después en el piecito de máquina. Acá voy a estar atenta que el primer ojal va horizontal, es decir, en el mismo sentido de lo que es la tirilla de la camisa. Y después hacia abajo yo tengo que ver a qué altura quisiera yo poner el primer botón. Entonces ahí voy a tener en cuenta cuál es la medida que tiene la distancia que tengo entre la tirilla y el primer botón, ¿sí? Más o menos lo más común es que estén entre los 10 y los 12 centímetros ubicados estos ojales. Entonces podemos elegir más o menos ahí a los 11. Yo voy a hacer un puntito porque ahí yo voy a apoyar mi pie para que haga el botón para el ojal para arriba. A los 22 voy a tener otro. A los 33 voy a tener otro. Y el último, a ver, 44. Y esta última partecita debe ser más larga, el final de nuestra camisa, más larga que lo que hay entre ojal y ojal. Si yo pongo otra acá, este pedacito me quedaría muy corto. Lo pueden poner, bueno, pero yo en este caso elijo no ponerlo. Entonces ahí ya marqué con una marquita de lápiz donde voy a hacer mis ojales. Voy a ir a la máquina a comenzar a hacerlos. Una aclaración más, cuando es una camisa de mujer, los ojales van del lado derecho, ¿sí? El botón se cose del lado izquierdo. Cuando es una camisa masculina, los ojales van del lado izquierdo y el botón se cose del lado derecho. Bueno, voy a estar atenta, voy a poner mi máquina para hacer ojales. Acá el largo de puntada va a estar en el dibujito de ojal, la aguja va a estar en el medio. Ya puse el piecito de mi máquina de hacer ojales, es este que tiene el botoncito incluido, que los hace en un solo paso, y bajo lo que
es la traba para hacer el ojal. Yo comienzo principalmente por el de abajo de todo, para que parezca o para que comencemos a hacer como una práctica. Entonces ahí en el huequito de mi pie de cierre voy a ubicar la marquita que hice y ahí entonces reset. Me fijé atentamente que esté el pie alineado sobre la vista que yo cosí antes y ahí arranco. Muy bien. Ahí ya está un ojalito armado. Sigo al próximo. Busco ahí donde tengo la marquita de mi lápiz, adentro del piecito de cierre, perdón, de ojal, y ahí de nuevo, reset. Tenemos que estar atentas cuando vamos a hacer los ojales que nuestra bobinita abajo esté llena, ¿sí? Para que no nos quede un ojal a medio hacer. Ahí, reset. Arriba, voy al próximo. Reviso acá de costadito más o menos donde tengo la marquita de lápiz y entro a buscarla acá dentro del huequito del pie. Ahí está. Bajo la patita. Reset. Y me toca ahora el de la tirilla. Acomodo el piecito donde hice el puntito de lápiz. Notan en el borde porque tiene la curvita. Me fijo que esté derechita la tirilla atrás. Y vuelvo. Ya están todos los ojales hechos de mi delantera. Voy a la parte del puño. En el puño lo voy a hacer en la mitad del puño y horizontal, digamos. Ahí. Me acomodo, apoyo ahí en la mitad. Reset. Muy bien, ahí está, y voy al otro. Acá busco el de este lado, entro por este lado para hacerlo de la misma forma que el otro, en el medio de nuestro puño y ahí. Y ahí está. Lista nuestra camisa.